Axel, bienvenido a Guayaquil, a The Council. Es un gusto que esté con nosotros en nuestro programa de arranque de año que se llama Strategic Environment. Encantado. Es un placer además que luego de tu larga trayectoria puedas venir a inspirarnos, a compartir tus ideas acá a Ecuador. El tema central de la charla que hemos organizado para ti, junto con los miembros de The Council, es cómo las ideas hacen que unos países prosperen y cómo las ideas hacen que unos países se empobrezcan. ¿Tú nos podrías decir un poco qué está atrás de eso? ¿Por qué ese tema es importante? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a Guayaquil. Vuelvo después de 5 o 6 años. Es un gusto poder compartir con ustedes y reflexionar sobre este tema tan relevante que no solamente es de aplicación acá en Ecuador, es una lección que podemos aprender todos los países latinoamericanos de qué es lo que ha funcionado en otras latitudes para que las naciones prosperen y lleguen a aquellos destinos que nosotros aspiramos. Y la mental morfosis, así la llamo yo, que es la transformación mental, es la clave de esos procesos de progreso tan gigantescos que hemos experimentado en la humanidad en los últimos 200 años, sobre todo. Y yo lo voy a mostrar después en la charla. Finalmente, la tesis parece algo simple, pero es compleja. Y es que el destino de las naciones depende de lo que la gente que las habita tiene en su cabeza. Es así de simple. Y no me refiero, obviamente, a la materia gris, que la tenemos todos los seres humanos. Claro. Me refiero a las ideas, a cómo vemos el mundo y a los valores que nosotros cultivamos diariamente. En nuestras familias, en nuestras comunidades, en los medios de comunicación, en la clase política y así sucesivamente. Cuando tú tienes valores y costumbres y hábitos que son hostiles con la fórmula que permite el progreso, por ejemplo, una ética del trabajo débil, ¿cierto? No nos gusta trabajar y esperamos que nos subsidien, que nos regalen, que el gobierno nos resuelva los problemas. Tienes un componente menos, que es muy relevante, para salir adelante. Nosotros, fíjate, tenemos una idea central que es Raise the Bar. Nuestros empresarios, nuestros miembros de The Council siempre buscan elevar la vara y siempre buscan progresar. Y justamente nos hemos unido por eso, porque juntos podemos llegar más lejos. Podemos compartir, podemos crecer, podemos aprender. Y la venida tuya tiene ese propósito de inspirarnos, como lo decía hace un momento, y también de darnos luces de cómo nosotros podemos guiar a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros colaboradores y a la comunidad. ¿Cuál es el rol que tiene un empresario, un CEO, en promover ideas que llevan al país al progreso? Yo creo que los empresarios tienen varios roles que son importantes. Lo primero que tienen que tener claro hoy es que son todos actores políticos, políticamente relevantes. Eso no significa que sean candidatos o que estén metidos en los partidos políticos. Eso significa que lo que hacen y dejan de hacer tiene impacto político. Cuando tienen un cierto tamaño hacia arriba, los empresarios son todos actores políticos en un mundo hipermediatizado en el que cualquier cosa se sube a redes sociales y está en juego la imagen de una institución completa y de una persona. Correcto. O sea, todos son actores políticos, especialmente además por el peso que tiene su actividad en términos de la cantidad de empleo que genera, de la cantidad de impuestos que paga, de los bienes y servicios que provee y ofrece. Eso es lo primero que tienen que tener claro. Cambió el rol del empresario que conocimos durante casi todo el siglo XX con la emergencia de estas nuevas tecnologías de las redes sociales. Eso es lo primero. En ese contexto, tienen que entender también los empresarios que su rol no se limita a producir y a crear empleo y pagar impuestos. No se limita a eso. Ellos tienen que ser conscientes de que la matriz cultural e ideológica sobre la cual están operando ya los considera a ellos un actor relevante a la hora de variar esa misma matriz y por tanto tienen que salir a jugar en el juego comunicacional. ¿Con qué? Con el mensaje que sustenta las instituciones que les permiten a ellos alcanzar ese progreso. De acuerdo. Y por tanto, también deben dar el ejemplo, en el sentido de que deben evitar la corrupción, deben evitar las
colusiones y deben evitar hacer lobby con los gobiernos para que los gobiernos les entreguen determinados subsidios y determinados privilegios y les frenen las importaciones. En fin, tienen que defenderlo en el discurso y en la práctica. Deben ser ejemplos de excelencia también, de hacer las cosas muy bien. Y ejemplos de excelencia, también preocuparse por la gente que tienen en su empresa, que yo creo que en general es así. Y en ese sentido son dos dimensiones, que es la comunicacional, de lo que dicen y lo que representan sus empresas, lo que ellos como personas representan. Ahora, esa matriz cultural, que es como una base, un tejido en el cual se desenvuelven las empresas, en los últimos años ha sido afectada, digamos. Bueno, es que siempre está siendo afectada, porque acá lo que tenemos que entender es que vivimos los seres humanos en conflicto permanente, ¿ok? A veces es de muy baja intensidad, a veces de alta intensidad. Los de más alta intensidad se llaman guerras, guerras civiles, explosiones sociales, y la baja intensidad es la política normal. La política normal y la forma en cómo nos vamos desarrollando los seres humanos en general tiene mucho de eso. Son disputas de ideas, de pensamiento y propuestas que uno quiere imponer a través de la legislación, a través de la opinión pública, ¿cierto? De manera tal de conducir el destino de una nación completa en una determinada dirección. Correcto. Ahora, dependiendo de cuál de esas propuestas prevalece, o arruinas completamente un país o lo sacas adelante. El caso de Venezuela, tú lo arruinas completamente el país. En el caso de otras naciones, pensemos por ejemplo en mi país, Chile, en los últimos 30 años, el país ha sido muy próspero, porque la ética de la libertad del discurso por la libertad de las políticas de la libertad predominaron más que la alternativa. Eso no está garantizado hacia el futuro, pero hasta ahora o hasta hace poco tiempo había sido así. Entonces, en ese contexto, los empresarios además tienen una obligación adicional que en el mundo anglosajón lo tienen sumamente claro, en Estados Unidos e Inglaterra. Tienen que financiar aquellas voces, aquellos intelectuales, aquellos centros de estudio, universidades, periodistas y medios de comunicación que abren el espacio para defender la democracia representativa, el Estado de Derecho y la libertad económica e individual. ¿Por qué? Porque de eso depende que tú no termines como pasó con los empresarios en Venezuela que apoyaron a Chávez. Correcto. ¿Por qué? ¿Cuál fue el cálculo que hicieron? Bueno, y esto es muy típico en la clase empresarial, en todas partes, no solo acá en América Latina. Voy a irme con el que va a ganar porque con eso me aseguro que no me van a hacer nada cuando esté en el gobierno. Correcto. Entonces me trato de coludir con el político que tiene mejores opciones. Y eso yo lo entiendo, una estrategia de supervivencia, pero hay que tener cuidado porque finalmente tú puedes criar cuervos que te terminan comiendo los ojos. Y es lo que pasó en Venezuela y es lo que ha pasado en muchos países. Ahora lo estamos viviendo también en parte, al menos en Chile. Entonces, es importante que haya al menos un grupo preocupado también por un tema de responsabilidad con sus compatriotas. De promover esta idea, porque, a ver, esto no es un tema de los empresarios. Estas son las ideas que ayudan a la gente más pobre. No nos equivoquemos. Los empresarios pueden tomar su plata y se van a vivir a Miami, si la cosa se pone muy difícil. Los que terminan arruinados, los que terminan sufriendo, los que terminan totalmente destruidos y comiendo los basureros como Venezuela, es la gente común y corriente. Entonces, nosotros que defendemos la libertad, la defendemos porque creemos que hay compatibilidad de intereses, que hay armonía de intereses entre aquellos que prosperan y aquellos que todavía no prosperan, en que unos que van prosperando van ayudando a los que todavía no prosperan a salir adelante a través de salarios, de empleo, de abrirle oportunidades de emprendimiento, de proveerle bienes y servicios, y que también pueden el día de mañana ser sus propios jefes, crear sus propias empresas. Nosotros somos los que defendemos al vulnerable, al pobre, a la persona que sufre, al que no tiene oportunidades. No al político que le promete todo gratis porque se lo quiere usar para que le dé el voto, para después llenarse de los bolsillos, ¿cierto? Y terminar condenando al otro a la miseria. Ahora, estamos al arranque de año, ¿no? Y siempre hacemos este evento y le llamamos entornos porque queremos tener lecturas acertadas de los mayores desafíos que se nos vienen por delante. ¿Cuál dirías tú que como tomadores de decisiones, como CEOs responsables de nuestras organizaciones, deberíamos mirar en este año 2021? ¿Cuáles son los hechos más relevantes que deberíamos estar observando? Hay muchos hechos relevantes, pero yo diría que hay que atender a factores estructurales, en el caso de Ecuador, que yo voy a mencionar en mi charla, que son urgentes y que no pueden seguir esperando para que este país experimente un auge social, económico, que hace tiempo lo necesita y que hay que atender. Es decir,
Tú tienes hoy día problemas tremendos en materia de innovación. En el caso de Ecuador tienes problemas espantosos en materia de gasto, ineficiencia del gasto estatal y corrupción. Tienes problemas de que no hay libertad económica. Ecuador es uno de los países con menos libertad económica del mundo. Ustedes saben que los países con más libertad económica en el mundo, ¿cierto? El 10% más pobre de la población tiene un ingreso que es 1000% mayor que en los con menos libertad económica en el mundo. Las estadísticas lo Las comprueban. estadísticas, esto no es discutible, no es algo que podamos discutir, es una opinión, no. Es así. Es un hecho, digamos. Es un hecho. It's a fact, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas que son muy de fondo y al no resolverse van produciendo estas discusiones permanentes de entonces hay que quitarles más, hay que subir los impuestos, hay que cerrar las importaciones, hay que desdolarizar y todas estas cosas para poder hacer, que es pura demagogia finalmente. ¿Por qué? Porque como no se resuelve el problema de fondo, por falta de libertad, correcto. entonces se dice, no, el problema es que hay mucha libertad, denme más poder a mí, al que va a llegar al gobierno va a resolverlo todo. La típica fórmula del fracaso populista de América Latina. Nunca ha resultado, es increíble que sigamos creyendo estas cosas. Pero ahí está una y otra vez y vuelven a aparecer estos personajes. Entonces tenemos que ser capaces de enfrentarlo y de hacer que esta narrativa esté presente de manera masiva en los medios de comunicación, redes sociales, universidades, escuelas y así sucesivamente. De lo contrario, si tú tienes una sola canción que estás escuchando Claro. todo el tiempo, no puedes saberte la letra de otra canción. De acuerdo, de acuerdo. Axel, tú eres una persona que no llega a los 40 años, eres un intelectual muy conocido en Chile y en el mundo latinoamericano. Estudiaste filosofía, derecho. ¿Cómo si te embarcaste en esta cruzada de promover ideas que nos lleven a la prosperidad? Hablemos de Axel atrás de las ideas, tu Mira, motivación personal. Yo creo que es una cuestión de vocación. Uno nace con esto y es difícil explicar de dónde viene, es un misterio. No tiene una respuesta simple. No te podría decir de dónde viene esta pasión por la libertad. Es algo con lo que yo nací. Es así de simple como yo lo explicaría. Sin embargo, sí te puedo decir una cosa. Yo viviendo en Chile, creciendo en el sur del país, yo crecí sin luz eléctrica, crecí en un campo muy aislado de la ciudad y me llevaban todos los días a la escuela, a un colegio alemán que había en un lugar muy lindo allá en el sur, y con mucho tiempo para leer por lo mismo. Pero tú cuando vas creciendo te das cuenta, especialmente cuando tienes relación con Europa, nosotros somos también de origen alemán y pasamos mucho tiempo en Alemania, el costo que tú pagas por el subdesarrollo. Yo no quería que Chile siguiera siendo, iba en vías de desarrollo, pero un país todavía con los problemas del subdesarrollo. ¿Qué son los problemas del subdesarrollo? Ustedes lo conocen muy bien. Una delincuencia que no puedes caminar tranquilo en la calle. Una pobreza que te parte el alma cada vez que pasas en cualquier esquina. Inestabilidad social que en cualquier minuto llega un tipo al gobierno que tienes que salir arrancando con toda tu familia, todas tus cosas porque no sabes lo que va a pasar en el país. No tienes ninguna protección en tu derecho de propiedad, de si te lo van a confiscar, te lo van a respetar o no. Entonces vives en un estado de alerta permanente a la defensiva con un estrés que es sistemático, tu calidad de vida es horrible. Yo recuerdo cuando fui a estudiar a mi doctorado, mis posgrados en Alemania, llegaba los primeros días y caminaba mirando sobre el hombro por si venía alguien detrás. Porque estaba acostumbrado de Santiago, que es una ciudad tranquila comparada con lo que son otras, a tener que mirar cuando uno camina a oscuras, digamos, porque te pueden asaltar, te pueden hacer algo. Así vivimos los latinoamericanos. Y por algo estamos emigrando en masa a Estados Unidos y en masa a otros países. Entonces yo me propuse como misión de vida, o lo complementé, digamos, esta misión, es decir, qué agradable sería que Chile fuera como Suiza. ¿Por qué es imposible pensar eso? ¿Por qué es imposible pensar que Ecuador puede ser como Liechtenstein? ¿Por qué es imposible que puedas caminar tranquilo en las calles de Quito sin tener miedo o acá en la calle de Guayaquil? Porque es imposible pensar en un país donde no vas a ver nosotros tenemos un todas eslogan, estas villas miserias. Lo imposible es posible. Bueno, entonces estoy en el lugar adecuado. Y usted, la comunidad empresarial, es la que puede hacer Y esto. nosotros decimos que de alguna manera los empresarios pues son valientes, ¿no? Porque contra toda adversidad y contra este entorno a veces adverso, estamos aquí Sí. invirtiendo, trabajando, poniendo
el pecho haciendo... Sí, yo haciendo digo que empresa. es heroico la actividad de los empresarios en América Latina, de los empresarios legítimos, no los que se corrompen y coluden con los políticos para llenarse los bolsillos. Los que hacen empresa, Los que hacen empresa, crean valor, crean riqueza. Crean valor, crean riqueza. Es heroico porque, francamente, los empresarios son el motor de todo. Si no existen empresas, no existe nada, nos morimos todos de hambre. Eso es lo que alguien tiene que entender. Todo lo que nos usamos, desde la casa en la que tú estás viviendo, el agua que llega a tu cañería, la chaqueta que te pusiste en la mañana, el jabón con el que te lavaste las manos, el perfume que usaste para salir o el desodorante que te pusiste, todo es creado por empresarios. Las carreteras, los automóviles, los medios de comunicación, todo es creado por empresarios. Si no hay empresarios, porque ¿qué es un empresario? Para entenderlo bien, un empresario es un profesional de la creación de valor para otros. Eso es. Se especializa en crear valor para otros. Se beneficia obviamente también el camino. Así como un futbolista, como Messi, juega fútbol, hace goles, él se beneficia, pero beneficia a todo el equipo y beneficia al fútbol mundial por el espectáculo. De acuerdo. Y ese es un empresario. Sin profesionales de la creación de valor no puede haber valor, no puede haber riqueza. Por lo tanto, nos morimos todos de hambre. Eso es lo que de alguna manera me mueve a mí, ¿no? A mí me mueve estar trabajando con algunos decenas de empresarios en la ciudad de Guayaquil, ayudándolos a cada vez ser mejores personas, a cada vez ser mejores empresarios y un poco irradiando ese mensaje y ese conocimiento a sus familias y a sus colaboradores, ¿no? Es muy importante que estén arraigados también en la comunidad, que tengan una buena imagen en la comunidad, porque nosotros, por la historia propia de América Latina, desde la colonia en adelante y de la conquista, tenemos la idea de que todo es extractivo, de que el que tiene dinero es porque se lo quitó a alguien. Ese paradigma o ese mindset tenemos que cambiarlo, porque justamente han pasado algunas décadas en las cuales la labor de este profesional de la creación de valor para otros ha sido un poco atacada, ¿no? Y ha sido hasta menospreciada. No, históricamente las élites han tenido una prensa muy negativa en América Latina, en parte de manera justificada hacia atrás, pero hoy día en el mundo más moderno tú tienes mucha gente que crea valor, también empresarios pequeños, no hay que decir que solo los grandes. Claro. O sea, empresarios pequeños que tienen 2 empleados también generan muchas veces la mayor cantidad en la de matriz empleo. productiva de nuestro país, el 90 y pico por ciento, 95% son pequeños y medianos. Así es, sí, eso es la regla general en el caso de América Latina, yo diría. Y en consecuencia hay que celebrar eso. Tenemos que dejar de atacar, porque uno cuando habla de los emprendedores, todo el mundo aplaude, sí es emprendedor, tiene un carrito donde vende pan en la esquina. Resulta que se le fue bien, después tiene una cadena de panadería en todo el país, el tipo tiene bastantes recursos y ya es un empresario y todo el mundo lo odia. Así es. ¿Cómo puede ser eso? Entonces, o creemos en el éxito o no creemos en el éxito, pero no hagamos como que está bien ser emprendedor y no está bien que tengas éxito como emprendedor, que es cuando te conviertes en empresario. ¿Qué mensaje tú le darías a la juventud, y de cara a este momento político que estamos viviendo en nuestro país? Yo le diría que tengan fe en sí mismos, porque hoy el discurso que predomina en América Latina, y Ecuador no es una excepción, es un discurso que te corta las piernas, es un discurso que te hace dudar de tu capacidad de salir adelante, de la potencia que tiene tu espíritu para construir el tipo de vida que tú quisieras tener. Y eso es lo que te prometen los demagogos, que como tú no eres capaz, ellos te van a resolver el problema dándote las cosas gratis desde el Estado, que como tú no puedes porque alguien supuestamente te está oprimiendo, ellos se van a hacer cargo de sacarte encima de ese que te está oprimiendo y después ellos se hacen del poder y terminan oprimiendo a todos los demás. Entonces yo les diría que tengan fe en sí mismos y que tomen decisiones conscientes de que el que ejerza el poder tiene que ser alguien que respete esa libertad individual, esa responsabilidad y esas ganas también de abrazar la vida, ¿cierto? Y jugársela por lo que desean y por lo que sueñan. Y eso implica esfuerzo, implica disciplina, implica ganas, implica creer en que el futuro mejor es posible si uno le dedica energía. Y no confiar en mesías que prometen todo, porque ese es el camino al infierno con toda seguridad. Así que ese sería mi consejo. Mira que nosotros creamos esta organización hace 5 años con la convicción de que son los empresarios, son los CEOs, los gerentes de las empresas, los verdaderos transformadores de nuestro país, los que pueden influenciar, los que pueden hacer la diferencia y los que son ejemplos, porque creo que están llamados también a ser ejemplo. Como tú hablaste al principio de esta entrevista, ellos ejercen un rol político. Quisiera cerrar un poco con un par de ideas. La primera es cómo entiendes la política.
¿Cómo puede haber esta relación entre política y empresarialidad si él existe? No, es que hay distintas definiciones de política. Una es la política en el sentido estricto, que vendría siendo aquella actividad que se ocupa de obtener, perseguir y mantener el poder del Estado. ¿Okay? De acuerdo. Esa es la política en el sentido Los profesionales de la política. Profesionales de la política y se dedican a eso. Correcto. Y otra en un sentido amplio, si tú quieres, en el cual tus conductas, tu posición como miembro de una comunidad política, hablando en sentido clásico de los griegos, ¿cierto? Como miembro de una comunidad, de una polis, de una sociedad, tienen un impacto sobre la vida de otros, y ese impacto sobre la vida de otros se traduce en reacciones de esos otros que buscan moldear tu conducta y tu posición en una determinada dirección a través de influir no solo en la sociedad, sino también en el poder, en el sentido estricto de la palabra, que es el poder del Estado. ¿Okay? Y es en ese segundo sentido en que yo hablo de que los empresarios hoy día, quieran o no quieran, cuando tienen un cierto tamaño hacia arriba, son actores políticamente relevantes. No es que sean actores políticos de partidos, sino que son políticamente relevantes. Porque son visibles en la son sociedad, visibles, tienen poder de influencia. Reacciones. Hoy día una declaración desafortunada de un empresario importante en un país puede desatar todo un programa legislativo que cambia completamente las reglas del juego. Anda a saber, puede llegar hasta nacionalizaciones de recursos naturales. Anda a saber tú. Porque cada vez, en vista que estamos en un mundo más transparente en cierto sentido, más hipócrita en otro sentido, pero más transparente en un sentido, y más mediático, en que cualquier persona hoy día es un periodista porque anda con un celular, en que graba lo que ve en la esquina y lo sube a redes sociales y se viraliza, en vista de que eso es así, entonces las empresas ya no son ideológicamente neutras. Y en lugar de esperar que los adversarios les diseñen el perfil que van a tener, tienen que diseñárselos ellos a sí mismos y tomar una posición, que es algo que tú ves de manera más clara en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos. ¿Cómo miras el futuro? Y con eso cerramos. Parece ser que si nosotros miramos las noticias, vemos todo negativo, vemos problemas sociales, vemos problemas ambientales. ¿Tu mirada es optimista respecto al futuro? Lo que ocurre es que el cerebro humano está diseñado para reaccionar rápidamente, eso es por producto de nuestra evolución, ante el miedo y las noticias que generan rabia. Entonces los medios de comunicación hacen el negocio pasar solo malas noticias, porque las buenas noticias no generan esa adicción. Las malas noticias generan una adicción, hay una cuestión cerebral ahí. Entonces, lo que muestran los medios de comunicación hay que tomarlo con cierta prudencia. ¿Cómo nos reponemos, digamos, y nos energizamos? Hay que tratar de no estar tan conectado al Twitter y de no estar viendo todos los medios de comunicación todos los días, porque en todos lados es deprimente. Bueno, esperamos que en el caso de esta entrevista sí estén conectados. Esta entrevista es la única que hay que ver, digamos. De acuerdo. No, pero para decir una cosa más sobre este tema, la gente tiene que observar su entorno, salir un poco de las redes sociales, que por lo demás son bastante tóxicas, y observar su entorno, y se van a dar cuenta de cómo la bondad y el bien están en todas las esquinas. De la señora que te atiende con una sonrisa cuando te vende un sándwich en la esquina, al muchacho que está ayudando al anciano a cruzar la calle, al conserje que tú hablaste y tuviste una conexión muy humana de fondo. Eso es lo que vale la pena. Y nada de eso obviamente se muestra en los medios de comunicación. Y eso está todos los días, incluso en las circunstancias más atroces. Tú puedes rescatar algo de esa humanidad, de lo mejor que es capaz de exhibir nuestro espíritu. Y lamentablemente, producto de estas innovaciones tecnológicas que tienen muchas ventajas, pero también este componente tóxico del que yo hablo, estamos perdiendo eso. Y además estamos perdiendo la capacidad de sumergirnos en el mundo de la literatura, que era lo que nuestros antepasados hacían, para viajar, ¿cierto?, por estas experiencias humanas que son mucho más profundas. Estamos llamados entonces a rescatar esa humanidad, esa bondad. Y hay que rescatar las artes, la belleza y el sentido de la vida. Esas dos cosas son fundamentales. Si perdemos la capacidad de apreciar la belleza, de asombrarnos por las cosas que nos rodean, estamos completamente perdidos. Estamos destinados a ser un conjunto de personas completamente amargadas que va a marchar como zombies hacia el precipicio, sin saber qué es lo que queremos destruir, pero vamos a terminar destruyéndolo todo y nosotros mismos en el camino.
Te agradezco mucho, fantástica la entrevista, la No, verdad gracias, que gracias. es un gusto que estés acá en Guayaquil, es un gusto que nos hayas acompañado en The Council. Nosotros seguimos aquí dándole batalla a las circunstancias y mirando con positivismo el país, y ideas tuyas, tu presencia nos refresca, hermano. Muchas gracias. No, encantado. Un gusto estar acá con Salimos ustedes. con una bocanada de aire y de energía para seguir adelante. Hermano Me alegra. querido, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias.